Gloria sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de poder estar por estos medios, trayéndole un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bendiciones matutinas con el pastor Ramón Domingo García y mi esposa Eneida. Agradecemos infinitamente la sintonía de todos nuestros hermanos, de todas nuestras hermanas, nuestros amigos, nuestras amigas que siempre están a través de las distintas redes donde transmitimos. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el día de hoy en el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 22 hasta el versículo 25. San Lucas, capítulo 8, versículo 22 hasta el versículo 25. Leemos la palabra de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué bendición! Dice así la palabra: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Santo Dios, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos da de en este día precioso poder estar leyendo su palabra. Muchas gracias, Señor, por este espacio que usted nos da. Gracias, Padre, porque podemos meditar en ella, podemos sacarle provecho con las enseñanzas que ella tiene para nosotros. Gracias por cada hermano, por cada amigo que está ahí con nosotros en la sintonía. Una bendición especial, Padre Celestial. Permite que tu palabra sea para nosotros un ungüento de sanidad física, emocional, espiritual, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Este texto de la palabra pues tiene un tema que no hay que rebuscar mucho aquí en San Lucas, y es: Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. No hay que buscar mucho, no hay que hacer muchas investigaciones tocante a lo que la palabra de Dios nos habla aquí. Pues vemos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está, pues, como siempre, compartiendo de cerca con sus discípulos, como lo hace Él con nosotros. ¿Y qué hacer con nosotros, Jesús? Jesús está, pues, con sus discípulos en la vida cotidiana. Dice la palabra aquí, en este texto, en el versículo 22, estamos en el libro de San Lucas. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Dice la palabra aquí que aconteció un día cualquiera, un día normal. El Señor se manifiesta cuando nosotros menos lo estamos esperando. ¿Me está escuchando, mi hermano y mi amigo? El Señor se manifiesta en nuestras vidas cuando menos nosotros estamos esperando, cualquier día, en cualquier momento. Yo recuerdo que estaba en un lugar y de repente estaba conversando con alguien y yo me emocioné tanto con esa persona que yo de un pronto giré, me moví de un lado a otro. Y en ese mismo momento
alguien sin intenciones, sin malas intenciones, pues tiró un palo o se le zafó un palo y cayó en el lugar justamente donde yo estaba. Pero eso fueron en fracciones de milésima de segundo. Y yo doy gracias a Dios, Dios Señor, te doy gracias, di mi testimonio a varias personas ahí. ¿Usted se dio cuenta? Sí, me di cuenta, increíble lo que pasó. Otros no se dieron cuenta, pero yo me di cuenta inmediatamente que la mano de Dios estaba conmigo y el palo cayó en el lugar donde yo estaba. Sin embargo, no me dio porque yo giré en ese momento. Eso me hace pensar cuando, ahí sí fue intencionalmente, cuando David, aquel pastorcillo que tocaba el arpa para el rey, para su rey Saúl, dice la palabra que Saúl, venía un espíritu, un demonio y atrapaba su vida y le atormentaba. Pero entonces cuando ese pastorcito David tocaba el arpa, pues el espíritu malo se iba de la presencia del rey Saúl. Pero Saúl, tenía envidia de David, porque David había hecho cosas extraordinarias en el nombre de Dios. Y ya había sido ungido para ser el próximo rey de Israel. Y entonces, con envidia, Saúl quería matarlo y en 2 ocasiones tiró con la lanza para matarlo. Y él pudo esquivar inmediatamente. De esa manera trabaja Dios en nuestras vidas, mis hermanos y mis amigos. Jesús calma la tempestad. Yo no sé cuál es la tempestad que hay en tu vida en este momento, pero Jesús está para eso. Ese es su trabajo especial. La tempestad, dice que la tempestad es una alteración en la atmósfera que termina en una tormenta. La tempestad, cuando hablamos de tempestad, nunca hablamos de cosas buenas. Cuando vemos el informe meteorológico que nos dan del tiempo y cuando hablan de tormenta, de ciclones, de terremotos, de maremotos y de estas cosas, tempestades nunca son buenas. Eso nunca es bueno. Siempre trae lo que dice la palabra tormento, que es dice que es la alteración del estado original o natural de las personas. El tormento, la alteración. Cuando nos alteramos, salimos de nuestro quicio. Y así mismo pasa en nuestras vidas. Hay cambios en nosotros. Hay situaciones en nosotros que se nos presentan, que atormentan a nuestras vidas, que son tiempos de tempestad, tiempo de tristeza, tiempo de angustia, tiempo de enfermedad. Hay nerviosismo cuando hay una tempestad en nuestras vidas. Tormento, dolor, sufrimiento físico, sufrimiento emocional, angustia, aflicción, todas estas cosas están ligadas a lo que es una tempestad, lo que es una tormenta. Muchas veces no hallamos qué hacer. Muchas veces no hallamos a dónde ir, para dónde coger. No, muchas veces no encontramos la solución a cosas a cosas incluso que son sencillas, simples en la vida común. Y no encontramos la solución para esto. Y esto trae como consecuencia que nosotros nos atormentamos. Esto y mucho más sufrieron los discípulos del Señor Jesús en este momento del cual la palabra de Dios nos está hablando. Jesús, un día, dice aquí, aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos, entrar en una barca con los discípulos o los discípulos estar en una barca, eso era totalmente común para ellos. ¿Por qué? Porque ellos, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de los discípulos de Jesús, sabemos por los evangelios que eran pescadores. ¿Y quién más conoce el mar que los pescadores? Cuando se presenta una situación en el mar,
difícil, van a los pescadores porque ellos conocen las mareas altas, las mareas bajas, ellos conocen dónde están las profundidades, dónde están los mayores peligros, ellos conocen los pescadores porque siempre están en el mar pescando. Es decir, que un día cualquiera Jesús entró con sus discípulos y dice que partieron de un lugar, partieron al otro, y más que era en el lago de Galilea, donde ellos estaban, en el mar de Galilea o lago de Galilea. Y allí estaban los discípulos, conocían perfectamente las aguas, las profundidades, los vientos y todo esto. Sin embargo, dice el versículo 23, pero mientras navegaban, él se durmió, es decir, Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Dice que se levantó viento, se levantó una tempestad, se levantó pues una tormenta, lo que nosotros le llamaríamos quizá un ciclón dentro de este mar, de tal manera que la embarcación se estaba hundiendo y ellos estaban turbados, los discípulos, no hallaban qué hacer. Dice aquí la palabra que ellos estaban en peligro de morir ahogados. ¿Cuántas veces usted y yo, mi hermano y mi amigo, estamos en peligro? Creo que a diario. De cuántas cosas Dios nos salva, nos libra a diario de la muerte y de situaciones que se nos presentan. Y nosotros muchas veces ni nos damos cuenta. Y a otras veces nos damos cuenta y aún así nosotros pues no damos gracias a Dios. Y aún nos damos cuenta que Dios nos ha librado de ciertas desobediencias, de ciertos pecados que hemos cometido. Y aún así no nos arrepentimos y buscamos a Dios, buscamos de la presencia de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que en medio del lago se desencadenó una tempestad de viento en el lugar. ¿Cuántos vientos contrarios tenemos nosotros a diario en nuestras vidas que tenemos que enfrentar, que tenemos que buscarle solución y no hallamos qué hacer muchas veces? Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús. Dice el versículo 24, y vinieron a él, es decir, los discípulos, y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. ¿Cuántas cosas nos suceden en la vida? Y nos suceden más porque nosotros buscamos la solución muchas veces en nosotros mismos. Buscamos la solución en las cosas de este mundo y fracasamos. Pero hay algo interesante aquí que nos dice la palabra. En medio de esta tormenta, en medio de esta situación donde los discípulos estaban viendo que sus vidas estaban en peligro, clamaron, llamaron, buscaron a Jesús, clamaron al Maestro. Yo te exhorto, mi hermano y mi amigo, que no siga clamando a otra cosa. Quizás está clamando a un Dios pagano, a un ídolo que no oye, ni entiende, ni ve, ni puede hablar. Un Dios pagano que no responde, un ídolo, una imagen quizás que usted ha comprado, le regalaron, pero ese ídolo no oye nada, es un Dios falso. Pero tenemos a un Cristo, tenemos a un Dios que sí nos escucha y que algunas veces creemos que está durmiendo, como estaba aquí Jesús durmiendo en la barca. Creemos que está durmiendo allí, que Él no se da cuenta de lo que está sucediendo en medio nuestro. Sí, Jesús, mi hermano y mi amigo, no está durmiendo como pensamos, no está roncando como pensamos. Tenemos a un Dios
que quiere que nosotros clamemos a Él. Está esperando que nosotros le llamemos. Está esperando que nosotros busquemos de Él. Tenemos a un Dios que no nos abandona en ninguna de las circunstancias de nuestras vidas. Muchas veces pasamos por calamidades, pasamos por sufrimiento, por enfermedades, pasamos por aflicciones, por angustia, por tormento, por tempestades de la vida. Y uno allí en la cama comienza a pensar, carámbale, pero fulanita de tal que es mi mejor amiga, yo no la he visto por aquí. Llevo tantos días aquí en cama. Llevo tantos días aquí en el hospital, en la clínica. Y yo no he visto a mi mejor amiga. Mi mejor amigo, tanto que compartíamos nosotros allá, haciendo las fiestecitas y yendo para acá y yendo para acá. Y yo no lo he visto, ni una llamada he recibido de él. Muchas veces nos pasa así, mis hermanos y mis amigos. Los hermanos nos abandonan. Nuestros mejores amigos nos abandonan cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en la tormenta, en la angustia. Pero hay uno que nunca te va a abandonar. Hay una canción que me gusta mucho que dice: yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Por eso nunca, nunca me ha dejado. Jesús nunca, nunca me ha desamparado. Y esa es la verdad. Como vemos aquí en este texto de la palabra, Jesús no nos abandona. Cuando nosotros clamamos a Él, cuando buscamos a Él, Él está ahí para darnos la respuesta correcta. No importa la situación en la cual nosotros estemos atravesándolo. Los discípulos dijeron: Maestro, Maestro, que perecemos. Dice que despertando Él, reprendió al viento y a las olas. ¿Y qué pasó? Y cesaron y se hizo bonanza. Jesús actuó inmediatamente. Jesús quiere actuar inmediatamente en nuestras vidas, en ese dolor que tú tienes, quizá un dolor de enfermedad, quizá un dolor o una angustia que tú tienes emocional. A lo mejor se te murió un ser querido, tuviste una pérdida. No sé qué situación está pasando ahora mismo, pero estás angustiado, estás triste, no quiere continuar. Pero déjame decirte que Jesús nunca te abandona. Él siempre está ahí, en medio del dolor. Está el médico divino para socorrernos, para ayudarnos, para fortalecernos. Dice que inmediatamente que Él actuó, reprendió al viento y a las olas. Dice también, y cesaron y se hizo bonanza. Versículo 25 dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Los propios discípulos dijeron eso. Verdaderamente que tenían poca fe. Y yo creo que eso es lo que está pasando con nosotros en nuestros tiempos. Porque mismo Jesús dijo: y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Yo creo que el Señor no está actuando más en nuestras vidas y vemos tantas calamidades y tantas enfermedades y tantas cosas adversas en el mundo. Porque la fe nuestra, igual que pasó con los discípulos, se está enfriando. No dejemos que la fe se enfríe en nuestras vidas. Vamos a decir, como en una ocasión le dijeron los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Vamos a decir: Señor, aumenta nuestra fe. Vamos a aumentar la fe en Él. ¿Dónde está vuestra fe?, dice el Señor.
Dice la palabra que inmediatamente Jesús reprendió a los vientos, hubo calma en ellos. Muchas veces el pecado, nuestra desobediencia, es la razón por la cual nosotros estamos en esas tormentas y en esas angustias. Hay cosas que nosotros no las buscamos, pero hay otras que sí. La mayoría es fruto de nuestro pecado y de nuestra desobediencia a Dios. Pero la palabra nos da una esperanza en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. El mismo apóstol Pedro, que pasó la experiencia con Jesús en la tempestad del mar, el mismo Pedro después, después ya, dice esta expresión: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cómo puede llegar esa tranquilidad a nuestra vida? ¿Cómo puede llegar esa paz, ese refrigerio? Solamente pues a través del arrepentimiento y a través de la conversión, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador en nuestras vidas, en nuestros corazones, poniendo la fe solamente en Cristo como nuestro Salvador personal, diciéndole al Señor: Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora, entrego mi vida a ti, ayúdame a vivir para ti, Señor. Reconociendo nuestros pecados y convirtiéndonos a Cristo Jesús. Dice la palabra que nuestros pecados van a ser borrados y vamos a ser limpios de toda maldad a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a tener la paz. No va a haber tormenta en nuestras vidas. Y cuando vengan esa tormenta, van a ser reprendidas porque tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga ricamente. Y si todavía no tienes a Cristo, acepta a Cristo ahora, en este momento, como tu Salvador personal. Y si ya tienes a Cristo, gloria a Dios, sigue hacia adelante. Congrégate en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.